Jeremías les decía: oren por Babilonia, la ciudad donde han sido traspasados, porque en su paz de esa ciudad vosotros tendréis paz, en su prosperidad vosotros tendréis prosperidad, en su bendición vosotros seréis ¿qué? Bendecidos. Entonces vamos a orar por México. Vamos a cantar este canto, pero vamos a interceder, hermano. Yo voy a pedir que tú escojas, pienses en un estado. Gracias a Dios estamos en Nuevo León, pero tú piensa en un estado, Chiapas, Chihuahua, las Californias, Yucatán, el estado que quieras, y levanta tu voz por ese lugar, rogando a Dios. Los hermanos que vienen de Hidalgo, los que vienen de San Luis, los que vienen de Veracruz, de donde vengas, levanta tu voz y ruega por esos lugares. Pídele a Dios y vamos a orar. Cierra tus ojos. Nosotros cantamos, Elías va a cantar. Aquí está el mapa, ve los estados, los nombres, y tú levanta tu voz y dile: Señor, te rogamos, Dios, por nuestro México. Lo mejor que puedes, estamos celebrando la independencia, sí, pero la mejor celebración, lo mejor que puedes hacer por México es orar. Ora por el gobierno, ora por los estados, los gobernadores. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Levanta tus manos, dile: ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Cuánta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Levante su voz. Ahora me humillo y busco tu rostro. Levante sus manos. Bendiga México, Señor. Bendiga México. Dígale: Señor, por cada estado, del norte al sur, del este al oeste, Señor, derrámate. Que tu palabra se extienda, que tu Espíritu Santo llene cada rincón, que tu nombre, Señor, sea en cada lugar. Por el nombre de Jesús, bendice nuestro México, bendice nuestro país. Salva las almas, salva a tu pueblo, sálvanos, Dios. ¿Quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad.
Levante su voz. Bendice a México, Señor. Bendice a nuestro país en el nombre de Jesús. Bendícelo, 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 bendícelo en el nombre de Jesús. Del norte al sur, del este al oeste. Cubre, rodea, llena. Pon tu sangre, pon tu sangre. Rocía tu sangre, esparce tu sangre. Derrámalo hasta cada rincón de nuestro país. En el nombre de Jesús. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Señor, bendice tu palabra, unge mis labios, Señor. Que mi vida habla tú. Por el nombre de Jesús te pido que tú bendigas nuestros corazones y nuestras vidas. Enséñanos, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos. Bendice la congregación en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, vamos a compartir rapidito. Amén. ¿Vas a grabar? Ya estás grabando. Saludos a los hermanos que vean. Sí, hermanos, Jeremías 29:7 dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciere traspasar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En una versión moderna, en una versión más moderna, más nueva, dice que procuremos la prosperidad de Babilonia, la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su prosperidad tendréis vosotros prosperidad. ¿Cómo era Babilonia, hermano? Una ciudad terrible, una ciudad mala, una ciudad con mucho pecado, el origen de la idolatría, del pecado, de la maldad. Y el Señor le está diciendo a Israel: Israel, vas a ser llevado a Babilonia como cautivo, pero ruega por Babilonia, ruega por esa ciudad que te lleva como cautivo, ruega por ellos, porque si yo bendigo a Babilonia, te voy a bendecir a ti. Si Babilonia es prosperado, es bendecido, tú vas a ser bendecido. Entonces, hermano, debemos de rogar por el lugar en el que estamos. Les decía, mientras yo esté en Monterrey, me pongo la camiseta de Regio, oro por Monterrey, oro por Guadalupe, por San Nicolás, por toda la zona conurbada, por Nuevo León, hermano, y por nuestro México. Porque si yo ruego y oro por ellos, y Dios bendice esta ciudad donde Dios nos permite estar, el Señor me va a bendecir a mí. Entonces roguemos, hermano, nosotros por el lugar donde Dios nos pone. Estamos en este lugar, mucha gente, tú estás aquí, tal vez seas de otro estado como tu servidor, pero hemos recibido bendición de este lugar, amén. Y rogamos por este lugar, y también roguemos por México, nuestro país. No todo es perfecto, hermano, pero podemos dar gracias a Dios porque tenemos libertad. Hoy puedes traer una Biblia, aquí si quieres. Cargarla, traerla, abrirla, leerla, estudiarla, vivirla. Hay países donde está prohibido tener Biblias. ¿Está bien? Las tienen que meter de contrabando, las tienen que meter hoja por hoja. Cuando reciben una hoja de la Biblia lloran, hermano, y se la aprenden, la leen hasta que se la saben de memoria. Y tú tienes la Biblia, y tienes Biblias de colores y Biblias de tamaños, y la de Gedeones, que es la más chiquita, y la de letra gigante que acaban de sacar en el movimiento, y tienes todo, pero tienes que vivirlo. Entonces, tenemos libertad, tenemos paz. El gobierno no es lo que quisiéramos, la economía no es lo que quisiéramos, la situación, pero roguemos por nuestro país, porque si nuestro país es prosperado y bendecido, nosotros vamos a ser prosperados y vamos a ser bendecidos. En años pasados hemos hablado, voy a decirlo rápidamente y vamos a ver un tema espiritual para terminar, pero me ponen la bandera. Es interesante, hermano, que como país se escogió la bandera de México, la que tenemos aquí a nuestro lado. Tenemos la bandera cristiana y tenemos la bandera de México. ¿Por qué tenemos la bandera de México? Porque somos mexicanos. Y tenemos la bandera de cristiana porque somos cristianos. Es interesante, hermano, todos los detalles de la bandera, amén. Hubo concursos, ¿verdad?
Por ejemplo, el himno nacional tiene el segundo lugar a nivel mundial. El primero es la Marsellesa de Francia y después es el himno nacional. Pero de las banderas, la bandera más hermosa del mundo es la bandera de México, la número 1, hermanos. Y es que su simbolismo es bien especial. ¿De qué nos habla el rojo, rabinos de Monte Sión? Ya contestaron los rabinos. Sabía que había, no, es broma. La sangre de Cristo, amén. La salvación por medio de la sangre de Cristo, amén. Amén. Cuando yo estudiaba en la primaria, no la Leganú, pero cuando yo estudiaba, decían que representaba la sangre de los héroes derramada, pero nosotros queremos creer que representa la sangre de Jesús, que cubre del norte al sur. Ya desde el norte, Tijuana, tenemos iglesia, amén, hasta Chiapas tenemos iglesia. Ya nada más nos falta un estado donde haya una iglesia, hermano. Ya en Torreón ya va a haber, en Coahuila, y nos falta Durango. Entonces estemos orando por Durango. Todos los demás estados ya tenemos iglesias del movimiento, pero gracias a Dios que todo el país ya tiene iglesias cristianas. Ya se ha predicado el evangelio. Y roguemos porque lo que representa este color rojo, la sangre de Cristo, se cubra todo nuestro país. Amén. Y vale la pena orar así. Porque la hermana Satoko, cuando ella entró al testimonio, ella era una joven, hizo un doctorado en bioquímica, es química y es bióloga y tiene doctorados en las dos. Ella entró al testimonio y dice que vio a Japón, porque ella es japonesa, ella se fue de misión a Japón, cubierta con la sangre de Jesús. Entonces, si ella pudo ver a Japón cubierta con la sangre de Jesús, ¿cuántos podemos ver a México cubierta con la poderosa sangre de Jesucristo? Y el Señor, gracias a Dios, ha levantado obra en Japón, pero gracias a Dios porque en México, hermano, tenemos obra. Y gracias a Dios porque aquí se ha extendido el mensaje de la esposa, el mensaje de la santidad, el mensaje de la separación, amén. El blanco, ¿de qué nos habla, hermano? ¿De qué? Pureza, santidad. Hoy hay mucho cristiano, hermano, en el mundo. Hay mucho cristiano en México. Me gustó lo que compartió el hermano Gilberto, tío de Ever, papá de Eliel, ahora que vino, que le preguntaban y le decían, bueno, ¿por qué hay iglesias que no tienen tanta separación y tanta santidad? Están llenas, iglesias grandes de miles, 2,000, 5,000, 10,000 almas. ¿Por qué? Y él contestaba, porque la Biblia en Cantares nos dice que las doncellas, las vírgenes, son sin número, son sin cuento, y son las del 30%, amén. Y debemos de rogar porque todas esas almas que se salvan no solamente se queden en el rojo de la salvación, sino reciban el blanco de la santidad, el blanco de la conversión, el blanco de la separación. Necesitamos, hermano, no rogar solamente que el Señor salve a México, sino lo consagre. Y para eso nosotros como cristianos no es suficiente con que seas salvo, hermano. Es necesario que te consagres, que vivas en santidad. Ya no es suficiente con que haya cristianos salvos. Necesitamos cristianos convertidos para que el mundo crea y diga, sí se puede ser cristiano, sí se puede vivir como cristiano. El domingo pasado tuvimos una boda de 50 años aquí. Y verdad, la bendición que teníamos con nuestros hermanos es la voz del Señor gritándonos a través de su espíritu que sí se puede ser fiel, sí se puede permanecer, sí se puede hacer la voluntad de Dios, hermano. Es trabajo, no es fácil, pero sí se puede. Amén. Entonces, hermanos, el blanco nos habla de santidad, nos habla de separación, nos habla de consagración, hermano. Entonces, como mexicano no solamente tienes el rojo de la salvación, sino también tienes el blanco de la ¿qué? De la separación. El Señor quiere que vivamos en santidad. Y desde la bandera ya nos está diciendo, no solamente busques la sangre, sino busca el blanco de la santidad y la separación. El verde, ¿de qué nos habla? De esperanza, amén, y de vida, amén. Entonces tenemos, hermano, la esperanza de que, ¿cuántos tienen la esperanza de irnos con Cristo cuando suene la trompeta? Por ahí, de veras, ahí en Chiapas está muy fuerte la cosa del ¿cómo se llama? Del 21, que un científico están diciendo que va a haber un terremoto, etcétera. Otro, y hasta nos hablaron mis suegros, mi cuñada, ¿sabes qué? Si alguna cosa, ya tenemos unas maletas de emergencia, etcétera. Si nos quedamos incomunicados, nos vamos a ir a un albergue, y si no nos volvemos a ver, nos vemos allá arriba.
así de plano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor viene pronto. Pero nuestra esperanza no es quedarnos aquí. Nuestra esperanza es irnos con Él. ¿Cuántos tenemos la esperanza? Que el 23 se alinean los planetas, dicen. Que va a haber una alineación, hermano, con... Ya, voy a hablar en la tarde de Apocalipsis 12. Es 12 o 10. Donde habla de la mujer, 12, ¿no? Sí, te habla de la mujer vista en el cielo. Y dicen que este 23, al rato les voy a pasar el video en la tarde, los que vengan en la tarde. Que según la constelación de Virgo, porque en el cielo están las constelaciones, ¿está bien? Es astronomía, no astrología, no creemos en astrología. Pero la constelación de Virgo se van a alinear con la constelación de Leo. Y entonces va a ser bien, bien peculiar, porque en la constelación va a estar así sobre la luna, va a estar debajo de va a estar Virgo y debajo de sus pies va a estar la luna, literalmente la luna. Y sobre su cabeza 12 estrellas, que son las 12 estrellas que hacen la constelación de Leo. Y en el centro, dice, como saliendo de su vientre de la constelación de Virgo, va a salir el planeta Júpiter, que brilla como una estrella. Eso es científico. El 23 va a alinearse todo eso, hermano. ¿Sí me escuchó? Entonces, que el Señor, que eso indica principio de dolores, la pretribulación, etcétera. Vamos a ver en la tarde qué significa esa señal en el cielo. Amén. Los que vengan, pues ahí. Y si no, pues conéctense. Amén. Y ya lo ven. Pero no hay nada mejor que en vivo. Sí, por la presencia de Dios. El Señor viene pronto, hermano. ¿Cuánto faltará? De veras, o sea, terremotos, ciclones, huracanes, la guerra, la apostasía, las persecuciones. En Medio Oriente, persecución. Matan a los cristianos. Dices que eres cristiano y te cortan la cabeza. Allá. ¿Sí? Y aquí la apostasía, negando el evangelio, negando la palabra de Dios. Entonces, hermano, pero nuestra esperanza, ¿cuál es? ¿Cuál es nuestra esperanza? Irnos con Cristo. ¿Cuántos nos vamos? Amén. Por fe. Amén. Ahora, ¿cuántos de veras estamos listos? Tienes que estar preparados. La predicación del domingo pasado, ¿verdad? Y antepasado. Gloria a Dios. Y entonces, pero el centro es muy interesante, hermano, porque es un águila sobre un nopal devorando una ¿qué? Una serpiente. Y la palabra de Dios nos habla, representa, el Señor Jesucristo es el águila que devora la serpiente. ¿A quién representa? Al enemigo. Pero, hermano, no está en un lecho de rosas, sino está parado en un nopal que nos habla del sufrimiento. El nopal nos habla ¿de qué? De la cruz. Se da cuenta dirían algunos hermanos de otras denominaciones, se da cuenta del mensaje profético que hay en el escudo nacional. El águila que representa, Él nos llama águila, nosotros dice el justo, los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas. Amén. Y tenemos un águila real, un águila mayor, que es nuestro Señor Jesús, el único que pudo pararse en la cruz, en el nopal, bendito sea su nombre, aleluya, y devorar la serpiente en la cruz del Calvario, bendito sea su nombre, y quitarle toda potestad. ¿Sí, hermanos? Ese es el mensaje que está ahí. Hermano José Luis les dice que los jóvenes que no se ocupen, que se metan, por favor. Hermano Ángel, pasó ahorita. Sí. Que se pasen, por favor, los que ya no estén ocupados. ¿Sí me expliqué? ¿Sí se da cuenta? Entonces, hermano, un águila parada en el nopal del sufrimiento, devorando al enemigo. El Señor a través de la cruz, amén, venciendo al enemigo y devorándolo para que ya no nos atormente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, hermano, este es el mensaje que tenemos en la bandera. Ahora, el himno nacional, la otra vez lo vimos. La primera parte, la primera estrofa, el coro y la primera estrofa se cantan todos los lunes. Bueno, se cantaban. ¿Todas se cantan en las escuelas? Bueno, primarias, de secundaria. Ya la prepa no cantan, ¿no? ¿Verdad que no? Ni en la universidad menos. Pero bueno, primaria y secundaria. Y si no, por lo menos primaria. Dice: mexicanos al grito de guerra, el hacer a prestar el bridón, y retiembla en su centro la tierra. Por eso tiembla, ¿no? Al sonoro rugido del cañón. Bueno, ahí ya está
profetizado que tiene que temblar. Pero bueno, Señor patria, tus sienes de oliva, de la paz, el arcángel divino. Me gusta. Que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios se escribió. Y cada hermano, cada lunes en las escuelas están diciendo que en el cielo tu eterno destino, el destino de México, hermano, puede bendecir a Dios. No lo dicta un partido, ni lo dicta un gobierno, ni lo dicta una persona. El destino de México por el dedo de Dios se escribió. Amén. En el cielo está ¿qué? Su eterno destino. Es muy peculiar, hermano, porque hay varias razones, lo he explicado en otras ocasiones, porque en México es la primicia del mensaje de la esposa. Somos la primicia en México. En México fue el primer lugar donde se predicó, el primer lugar donde hubo una iglesia, y de ahí se ha extendido a todo el mundo, hermano. Pero es porque Bocanegra, sin entender mucho, escribió, ¿verdad?, en el himno que se canta todos los lunes, cada semana, que en el cielo tu eterno destino, el de México, por el dedo de Dios se escribió. ¿Cuántos creemos eso? ¿Cuántos creemos que eso, rogamos, oramos que eso se haga realidad para nosotros? Tenemos que creerlo. En México no hay casualidades. Sí, hermano, sino bendito sea su santo nombre. El Señor tiene el control de México. El Señor tiene el control de esta tierra. El Señor tiene el control de lo que está haciendo en México. Entonces, somos mexicanos, hermanos, debemos de orar y pedir por nuestro país, que Dios tenga misericordia de este bendito lugar. Dios nos puso aquí y tenemos que, ¿verdad?, pagar el precio que sea necesario para que se conozca. Hermano, hoy hay paz, hoy que no sea necesaria la persecución para que usted diga que es cristiano y predique el evangelio. Que lo hagamos, hermano, voluntariamente, con gratitud, con gozo, aprovechando las oportunidades. Los primeros misioneros salieron ¿de dónde? Si vemos, el hermano Víctor hacía un esquema. Empezó en Medio Oriente. Los primeros misioneros salieron de Israel. Amén. De Jerusalén, de allá de Antioquía. Y ahora hay que mandar misioneros ahí. De ahí se fueron a Europa, y de Europa salieron para predicar al mundo los ingleses. Y ahora hay que mandar misioneros a Europa. De ahí los misioneros salieron de Estados Unidos, y ahora hay que mandar misioneros a Estados Unidos, porque Estados Unidos está volviéndose bien secular. ¿Sí me explico? Y ha venido avivamientos. Hubo un avivamiento ahí, hubo un avivamiento en Europa, hubo un avivamiento en Estados Unidos, ha habido un avivamiento en Sudamérica, Centroamérica, en África. Y el hermano decía ahí, y el siguiente avivamiento dentro de pocos años va a ser en China. ¿Sí, hermano? Y México. ¿Sí me escuchó? Y México hoy es, hermano, alguien decía hace tiempo, la oportunidad de enviar misioneros mexicanos al mundo, este es el tiempo. Que no tengan miedo de qué, ir a predicar el evangelio a los musulmanes, sino que den su vida por Cristo. Este es el tiempo, esta es la oportunidad. Pero necesitas, hermano, si hay algunos que pelean a ver si vienen el domingo a la iglesia o no. Voy el domingo a la iglesia o no, y están luchando si vienen el domingo desde la escuela dominical al mediodía, o si aparecen en la tarde. Y uno dice, si esa es tu lucha, imagínate cuando te pongan un machete en la cabeza, que te van a cortar la cabeza. No se puede. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede bendecir a Dios? Entonces, ¿podemos dar gracias a Dios por México? Ahora voy a hablar rápidamente de algo. ¿Puedes esconder tantito? Tenemos un principio. Jeremías 29:7 dice: y procurad la paz de la ciudad, la cual os hiciere traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros ¿qué? Paz. Hace tiempo hablamos del origen de las razas, hermano, la estatura de las razas. Creo lo di hace un año o dos por esta fecha, pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de las 7 luces que con las que el Señor alumbra al ser humano. Vamos a Juan capítulo 1.
¿Puede bendecir a Dios? Juan 1:9. Lo vamos a ver rapidito. Solamente voy a mencionar algunas cosas, porque queremos que México se salve, amén, y todo el mundo alrededor. Juan 1:9 dice: aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este, ¿qué? A este mundo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos el candelero, ¿cuántas luces tiene? 7 lámparas. Entonces vamos a estudiar rapidito. Bendito sea el nombre del Señor. El candelero tiene 7 luces. ¿Cuántas figuras tiene en total? 66 figuras, que tiene que ver con las 66 libros de la Biblia. Es bien interesante. Dios le dice a Moisés que construya el candelero, lo hace de oro puro, lo martillean Bezalel y todos ellos, le hacen 66 figuras y todavía no se escribía ningún libro de la Biblia. ¿Quién escribió los primeros 5? Moisés. Después de eso viene la revelación profética del pasado, del Antiguo Testamento, de Génesis, Éxodo, y él escribe eso, y después Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Job. Él escribe esos libros, pero en el proceso se hace el candelero con 66 figuras, no lo voy a poner, y 7 lámparas. Ahora, hermano, dice que el Señor Jesús dice: aquel es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. La luz central, hermano, de nuestra vida se llama ¿quién? Jesucristo. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos capítulo 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo ¿qué? El universo. Hay 7 luces con las cuales el Señor habla. La central es el Señor Jesucristo, la persona de Jesús, hermano. Él es la luz verdadera. Jesús, póngale Jesucristo. Amén. Pero antes de la venida del Señor Jesús, el Señor habló. Amén. Y sigue hablando. Entonces hay que entender, hermano, que los seres humanos, hay 7 luces que alumbran al ser humano para que el ser humano se arrepienta. Queremos que México se arrepienta, necesitamos orar que el Señor levante estas 7 luces y alumbren. Estas 7 luces ya se han levantado, y solamente que el ser humano pueda alumbrarse a través de estas luces. ¿Puede bendecir a Dios? Ok, ¿cuál sería la primera luz, hermano? Esto va unido. ¿Alguna vez usted se ha preguntado? Hay quien me ha preguntado: bueno, hermano, ¿y cómo se van a salvar los aztecas, los mayas, los incas, todas esas razas y tribus que no conocieron el Evangelio, que no conocieron al Señor Jesús? ¿Cómo se van a salvar? ¿Cómo el Señor los va a juzgar? ¿Los va a juzgar por el Evangelio, hermanos? No. Y es ahí donde necesitamos entender que hay 7 luces, hermano, y tenemos que rogar que esas luces alumbren a la humanidad. Bendito sea su santo nombre, para que el ser humano se arrepienta. Vamos a la primera, Romanos capítulo 1, versículo 20. No voy a dar todas las citas, de ahí vamos a ir desglosando, amén. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. La primera luz, ¿cómo se llama, hermano? Lo leímos en el versículo 20. Los que lo leyeron, varios que no lo leen, pues por eso están de noche. Pero los que lo leyeron, Romanos 1:20, hermano. ¿Cuál es la primera luz con la que el Señor alumbra al ser humano? Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver ¿desde qué? Desde la creación del mundo. La primera luz que alumbra al ser humano de que Dios existe y el ser humano se tiene que arrepentir es la creación. Sí, hermano, esta es la primera luz. La creación. ¿Puede bendecir a Dios? El ser humano a través de la creación, hermano, puede conocer ¿a qué? A Dios. Esta es la primera luz. La creación. ¿Puede bendecir al Señor? Hermano,
hay gente, decía Luis Pasteur, un poco de ciencia te aleja de Dios. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa a Dios. La gente que dice que es científica y etcétera, pues realmente no sabe mucho, porque el que sabe mucho y estudia mucho, hermano, tarde o temprano se da cuenta que Dios existe. Han encontrado, por ejemplo, los científicos han descubierto, por ejemplo, una ciudad, una constelación en forma de ciudad, la constelación Remolino. Han encontrado la constelación Remolino, en el centro se aparece la cruz de Jesús, Jesús en la cruz del Calvario. Han encontrado, por ejemplo, que toda la creación tiene un sonido, tiene música, alaba a Dios. Han encontrado que nuestro ADN, hermano, la base de nuestro ADN es la cruz. ¿Sí, hermano? Es la cruz. Y así han encontrado. Entonces, cuando una persona vea la creación, hermano, lo regresa a Dios. Es la primera luz. Todo ser humano, la humanidad, hermano, que no tenía el evangelio, tenía la creación. Y al ver la creación sabía que Dios existía. ¿Y podían qué? Arrepentirse. ¿Puede bendecir a Dios? Encontramos, por ejemplo, bueno, la segunda luz es la conciencia. Conciencia. La primera, la creación. La segunda luz, la conciencia, hermano. Dios le dio al ser humano la conciencia. Todos nacemos sabiendo que matar es malo, que mentir es malo, que robar es malo. Y conforme va creciendo, según en la sociedad que se desenvuelve, va perdiendo esa conciencia. Esa conciencia se va cauterizando. Dios nos habla a través de la conciencia. Los aztecas, todas esas razas, los mayas, todos nuestros antepasados, Dios los va a juzgar a través de la conciencia. La luz que alumbraba en su mente de que estaba mal lo que estaban haciendo. ¿Sí me escucha? Y a través de eso va a juzgar. Hay gente, hermano, que no conoce el evangelio, pero tiene conciencia. Amén. Dios los va a juzgar por su conciencia. Ahora, hay dos cosas, lo he dicho en otras ocasiones. Nezahualcóyotl, búsquelo en internet, el poema al Dios invisible. ¿Sí, hermano? Y entonces él dice que cuando iba escapando, porque lo iban a matar en Azcapotzalco, él era el heredero, el príncipe, mataron a su padre, él iba escapando, él se mete hacia la selva. Y cuando él está huyendo, hermanos, él se esconde ahí. Y dice, él regresa, reconquista el trono, se vuelve rey de Azcapotzalco. Pero cuando él ya es rey, él escribe un poema y dice: cuando yo iba yendo en la selva, me encontré al Dios invisible. Y es interesante que Nezahualcóyotl, hermanos, es el único rey monoteísta de nuestros antepasados. Era un rey que no adoraba, no era politeísta, no adoraba al sol, no adoraba la luna, no adoraba la lluvia, no adoraba eso, sino él tuvo un encuentro, hermano, con el Dios invisible a través de qué, de la creación, y a través de qué, de su conciencia. ¿Puedes bendecir a Dios? Esa es la luz. Me voy rápido, ¿está bien? La tercera, bueno, si vamos, la creación, la conciencia, ¿cuál sería la tercera, hermanos? ¿Quién me dice? La ley de Dios. A través de la ley el Señor establece la tercera luz con la cual quiere alumbrar todo el mundo. Y a través de la ley, hermano, ¿qué son la ley? Los 10 mandamientos. Amén. Es interesante que el Señor da la ley, da los 10 mandamientos, hermano, y a partir de ahí se empieza a establecer, ¿verdad?, el código moral de las naciones. Y ya la gente empieza a saber, ya por la ley de Dios, que matar es malo. Lo que ellos sentían en su conciencia se revela a través de qué, hermano? A través de la ley de Dios, a través de los mandamientos de Dios. Dios a través de sus mandamientos dice: matar es malo, adulterar es malo. Amén. Y entonces eso viene a reafirmar y a confirmar. Y es la preparación para la venida ¿de quién? De Jesús. ¿Puede bendecir al Señor? El detalle es, todo judío, hermano, que estudia la ley, hoy hay los judíos, hermano, estudian la ley por años. Y todo judío que estudia la ley en verdad y es sincero, tarde o temprano se encuentra con Yeshua. ¿Quién es Yeshua? Jesús, el Salvador.
Tarde o temprano se tienen que encontrar con el Mesías, Yeshua Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. El problema, hermano, es cuando solamente estudian un poco de ley. Y es lo que le está pasando a varios cristianos que, teniendo el evangelio, como dice Gálatas, son fascinados y empiezan y piensan que porque saben algo de hebreo y estudian algo de la ley o de la Torá, ya saben más, cuando en realidad la ley es una luz que nos guía a Jesucristo, hermano. ¿Sí me escuchó? Quiero hacer un paréntesis, lo estoy grabando y lo van a poner en internet. El Midrash, hermano, no es la Torá. La Torá la tenemos aquí nosotros, es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí me escuchó? El Midrash no es la Torá, hermano. El Midrash es una interpretación, unos comentarios que hacen rabinos judíos de la Torá, así como el Talmud. El Talmud es una interpretación de todo el Antiguo Testamento. ¿Sí me escucha? O sea, son su interpretación en base a ¿qué? ¿En base a qué? A sus tradiciones judías. Pero no quiere decir que sean la interpretación correcta. ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escuchó? Por ejemplo, en el Midrash dice que, por ejemplo, que los dos que acompañaron a Abraham a sacrificar a Isaac, ¿se acuerda que se llevó a 2 criados? Dicen que uno era Ismael y otro era Eliezer Damaseno, esperando que se muriera Isaac para heredar. ¿Sí me escuchó? Yo le pregunté a Van Spar si dice eso, no dice la Biblia. Y aunque lo diga el Midrash, pero nuestra Biblia y la Torah no lo dice. Es una interpretación de tradición judía, pero no significa que sea así. ¿Sí me escuchó? Y a veces se toma en cuenta como algo como si fuera real o como si fuera escrito divino, porque lo dijo algún rabino, pero ese rabino es su interpretación. Y la realidad es que ese rabino no tiene cristianismo, no tiene el temor de Cristo, no tiene la salvación. ¿Sí me escuchó? Había un hermano que decía, no, pues a mí me dio clases el discípulo del maestro de la hermana Hicks. Sí, pero lo triste es que el maestro de la hermana Hicks de hebreo y el discípulo que hablan hebreo no han visto el tabernáculo, y la hermana Hicks sí vio el tabernáculo en la palabra de Dios. Sí ve la estatura del varón perfecto, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el hecho de que sepas hebreo no significa que que ya con eso vas a saber, vas a darte cuenta de la estatura. ¿Sí, hermano? ¿Me explico? En un tiempo la hermana Hicks permitió que estudiaran hebreo los hermanos allá, pero empezaron a llenarse de orgullo porque ya todos traducían y decían en hebreo palabras y todo. Entonces la hermana dijo, ¿saben qué? Hasta aquí, porque lo único que está haciendo esa información es envanecerlos, enorgullecerlos y hacerlos huecos, porque tienen información en la cabeza pero no la viven, no caminan la estatura del camino. ¿Sí me expliqué? Entonces la ley es una luz, y gracias a Dios porque los judíos tienen esa luz. Y esa luz les fue dada ¿a quién? A los judíos. Pero ahora tenemos una luz, dice, habiendo hablado Dios en otro tiempo a través de la ley y los profetas, ahora nos habla a través de la luz ¿de quién? De Jesucristo, amén. Y eso lo leímos en Hebreos. Jesucristo es la luz, hermano. Y todas las luces tienen que apuntar ¿a quién? A Jesús. Tenemos que darnos cuenta que Jesús es la luz, es la salvación. Nos tienen que llevar a ese punto. Ahora rápidamente 5, ¿cuál será el 5? El evangelio, hermano. El evangelio es una luz. Sí, hermano, hace años le comentaba que una hermanita inglesa fue a predicar a China, y una vez estaban con un misionero chino, subieron a las montañas del Tíbet. Y cuando subieron ahí ya estaban bien desanimados, estaban orando. Y la misionera, la hermana Gladys, le dice, vamos a orar. El misionero dice, vamos a orar. Y ella empieza a orar, y ella dentro de su corazón empieza a decir, Señor, danos la fuerza y danos el camino de regreso, ¿verdad? Ya tenían muchos días, semanas ahí, sin ver un alma en el Tíbet, un alma. No habían visto un alma en el Tíbet. ¿Sí me escuchó? Entonces dice, Señor, muéstranos, en su corazón decía, muéstranos el camino de regreso. Pero el misionero chino decía, Señor, muéstranos las almas por las que nos trajiste a este lugar. Muéstranos las almas por las cuales nos trajiste, por las cuales vinimos hasta aquí. Tú nos trajiste por almas, ¿dónde están? Y entonces dice que la hermana Gladys, con vergüenza, le pidió perdón al Señor y dijo, perdóname, Señor,
porque este hermano chino me está enseñando mucho. Perdóname, muéstranos las almas por las cuales vinimos. Y terminando de orar, vieron 2 puntos que bajaban de lo más alto, hermano, de la montaña así nevada. Empiezan a 2 puntos. Y eran 2 personas, 2 monjes tibetanos, que cuando llegaron, los llevaron al templo tibetano. Y cuando los llevaron con el lama, con el líder de ahí. Y cuando lo llevan con el líder del templo tibetano, él les dice: los estábamos esperando. Le dice a Gladys: los estábamos esperando. Queremos que nos prediquen del Dios que ama. Y dice: pero ¿cómo ustedes pueden? ¿Pero por qué ustedes pueden saber eso? O sea, ¿cómo supieron? Dice: es que cuando bajaron, nuestros monjes bajan cierto tiempo a la civilización a conseguir alimento. Y cuando uno de ellos bajó, al bajar alguien le dio un folleto que tenía Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, desde que leímos ese folleto, ese texto, mandamos a todos los monjes, les dije: tienen que buscar al Dios que ama. Al Dios que ama, vayan y busquen a alguien que nos enseñe el del Dios que ama. Y dice: y no encontraron a nadie más que un Nuevo Testamento. Alguien nos dio un Nuevo Testamento, lo trajeron y leímos el Nuevo. Por todo este tiempo, por todos estos años, hemos leído el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento leímos hasta que el Evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Dice: nosotros leímos hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra. Y dijimos: estamos en lo último de la tierra. Alguien tiene que venir aquí a predicarnos. Y dice: por eso desde ese momento nos preparamos, porque sabíamos que ustedes iban a venir. Amén. ¿Puede bendecir a Dios? Hermano, ¿qué pasaría si esperaran a los de Monte Sión, esos tibetanos? Tan solo tus vecinos, hermano, el que está cerca. ¿Puedes bendecir a Dios? ¿Estoy explicando? Sí, hermano. Y dice que ella les predicó, y los dos, el misionero y él, le predicaron. Estuvieron una semana ahí y después se fueron, hermano. Todos aceptaron a Cristo. Y después supieron que a esa comunidad llegaron los comunistas de Mao, porque fue en esa época que entró el comunismo, y los mataron a todos. Mataron a todos los monjes que estaban ahí, pero fueron salvos. Se encontraron con el Dios que ama, porque hubo alguien que fue hasta allá a predicarles el evangelio. La sexta luz es la luz del testimonio de otros, hermano. Del testimonio de otros. Aquí entra Pablo. Hay gente que cuando ataca el evangelio, la muestra más clara, hermano, de conversión es Pablo. El que perseguía a los cristianos y los mataba se convierte en el predicador más decidido a muerte que puede tener el evangelio. Como un hombre que perseguía a los cristianos y los mataba y votaba para que murieran, y tenía un odio tan tremendo para los cristianos, se convierte y se pone a predicar a costa de su propia vida. Todo lo que sufrió Pablo es un testimonio, hermano. Entonces, cuando hay un cristiano que da testimonio, cuando hay un cristiano verdadero que da testimonio, esa es una luz, hermano. ¿Puedes bendecir a Dios? ¿Has conocido a algún cristiano que para ti haya sido una luz? Que cuando tú lo ves dices, te redarguye. Sabes que es cristiano, sabes que tiene sabes que es real, sabes que a través de esa persona sabes que Cristo es real. Hermanos santos, si tus hijos no caminan en el camino, vuélvete una luz hasta que ellos te vean a ti y vean la realidad de un cristiano y digan: tal vez por todo el mundo, tal vez por todos los aleluyas yo no debiera de creer en Cristo, pero porque conozco a mi papá, porque conozco a mi mamá, sé que Cristo es real.
porque su vida es una luz que me alumbra. Hay gente que es salva, o es gente que el Señor lo salva a través de la vida de un padre o una madre que se fue, pero que toda su vida vivió ¿para quién? Para Cristo. ¿Puede bendecir a Dios? Está bien rico el clima, ¿verdad? Se los apago. Den un aplauso al Señor, ya va a terminar. Gloria a Dios. No llevo media hora predicando, hermano. Y ya voy a terminar. ¿Está bien? Pero sí me expliqué. El sexto es el testimonio, por ejemplo, Pablo, o de alguien que vive para Cristo y que podemos decir: Cristo es real porque yo conozco a fulano de tal. Cristo es real porque conocemos a tal persona, ¿no? Que tú te conviertas en una luz para otros. Amén. Que sepan que Cristo vive porque tú amas a Cristo. Tal vez la única luz que tengan tus vecinos, hermano, tus compañeros de escuela o de trabajo, la única luz que los alumbre en su vida seas tú. Y dentro de años, hace poco, doy gracias a Dios por mí, tengo un amigo que le prediqué en la secundaria, hermano. Yo acepté a Cristo a los 14 años, y a los 14 y 15 años, entre el segundo y tercero de secundaria, le prediqué, aceptó a Cristo. Y hace poco, hace como 2 años, como 2 años, me contactó, me buscó en el Face y me dijo: ¿sabes qué, Isaac? Quiero darte las gracias porque tú me predicaste de Cristo. Yo me acuerdo, tú fuiste ahí, estábamos mi papá en la tienda, y doblamos las rodillas en mi casa para aceptar a Cristo. ¿Qué crees? Ya voy a un templo cristiano, estoy en Irapuato, mi esposa es cristiana, mis hijos son cristianos, estamos sirviendo a Dios, y yo te he estado buscando porque quiero decirte gracias, porque tú fuiste el primero que me habló de Jesús. Y mi papá que conociste, que atendía la tienda y todo eso, murió, pero ¿qué crees? Murió con Cristo porque yo le hablé. ¿Puede bendecir a Dios? Santo sea su nombre. Amén. Entonces, hermano, a veces tú eres la primera o la única luz que alguien va a ver. Pero que tal vez alguien diga: ¿sabes qué? Me están hablando y yo conocí a un fulanito, un raro santurrón que no quería tomar, ni bailar, ni emborracharse, que era aleluya. Desde entonces yo sabía que había algo diferente, porque hay una luz. ¿Tú eres la luz de tu colonia? ¿Tú eres la luz de tu familia? Tu familia sabe cuando tiene problemas que puede ir contigo porque tú sabes orar y a ti Dios te escucha. O mejor, ni van contigo porque estás peor. Y 7, ¿cuál será el 7, hermano? Ya les di 6. ¿Cuál será la última? Crea la creación, la conciencia, la ley, Jesús, el evangelio, el testimonio de otra persona o el testimonio en otros. El 7, ¿cuál será para terminar? ¿Le está ayudando? ¿Esto le es útil? Hace poco estaba platicando con él. Yo les digo, les comparto lo que escucho que necesiten, etcétera. Para terminar, ya es tarde para ustedes. 7, la palabra, el evangelio, ¿verdad? La ley es la experiencia personal. Tu experiencia personal. No sé tú, pero aquellos que somos salvos estuvimos presentes. Amén. Aquellos que recibimos a Jesús y tuvimos esa experiencia, nadie nos la puede quitar. Y podrá venir la tempestad y podrá venir lo que sea, pero cuando tú tienes una experiencia personal, ya no tienes el testimonio de otro, sino tú dices: ¿sabes qué? Yo acepté a Cristo, Él me perdonó, Él me limpió, Él me salvó, yo me recibí el nombre, y cuando yo lo recibí me cambió, yo hablé en lenguas, Él me cambió, algo sucedió en mi vida. Eso se llama experiencia personal y nadie te la puede quitar.
Sí, hermano, y lo tremendo es que hay multitudes y multitudes y multitudes de gente, hermano, que no importa, desde músicos, deportistas, gente rica, gente pobre, los peores, los más pecadores, los que se crean más buenos, que han aceptado a Cristo y han tenido una experiencia personal con Él. Y esa es la luz séptima que hay. No sé si te das cuenta, Jesús es el parteaguas. El Antiguo Testamento solamente tenía en creación y conciencia hasta que el Señor le dio la ley ¿a quién? A Moisés. Y levantó otra luz. Y de ahí el Señor Jesucristo viene y Él se convierte en la luz. Y Él nos da el Evangelio. Y a través del Evangelio Él salva almas. Y esas almas se vuelven una luz. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Y después de ahí, tu experiencia personal. Cuando tú tienes una experiencia personal, hermano, esa luz nadie te la puede quitar. Eso que viviste, eso que experimentaste, eso que tuviste, hermano. Por eso alguien me decía hace poco, ya terminé. Me decía hace unos meses, hermano, yo conocí el mensaje. Yo he estado en otra denominación. Yo creo en el mensaje, pero mis hijos han crecido en otra denominación. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que ellos experimenten lo que yo he experimentado? Para que ellos vivan eso, para que ellos lo crean. ¿Cómo le hago, hermano? Digo, porque han crecido todo el tiempo en otro tipo de iglesia. Allá son los convivios, allá son otro tipo de situaciones las que los jalan. Pero no tienen una relación con Dios como la que yo tuve en Montesión. Y yo le decía, usted necesita exponerlos poco a poco al mensaje. Cuando los llevas a campamentos, cuando los llevas a retiros, a culto unido, a avivamientos, cuando los llevas a un culto, los estás exponiendo a una de estas 7 luces para que alumbre su mente y su corazón. Y entonces cuando le alumbre, hermano, dice la palabra, dice, a algunos no les ha amanecido, no les ha alumbrado. ¿Por qué? Porque se les hace lo mismo. Imagínense, hay gente que dice que el mensaje es igual que otras denominaciones. Bueno, uno entiende, no les ha amanecido. Pero hay gente que aún dice, no, es lo mismo que la católica. Y ahí uno dice, de plano, o sea, ¿qué pasó? O sea, sí, en serio, o sea, digo, ya compararlo así, uno dice, Señor, ¿cómo pueden decir que es lo mismo que la iglesia católica? No es lo mismo. Alguien decía, pues hasta tienen la imagen ahí. ¿Se acuerda que una vez la rompí? Me prestaron una de esas, no estampitas, sino de esos de estudio, el tabernáculo de estudio, de esos cuadros chiquitos. Y delante de todos les dije, ustedes adoramos esto, ¿verdad que no? Y lo rompí aquí y le dije, ¿por qué? Porque para mí eso no, yo no adoro esa imagen, yo no adoro eso, es un mapa de crecimiento, yo no adoro eso es un mapa de crecimiento, yo adoro a Cristo. Y no tiene nada que ver el catolicismo con el cristianismo, hermano. El catolicismo es una secta y no tienen a Cristo como su Salvador. Lo repito si no se entendió, el catolicismo es una secta porque quiere salvarse por obras, y lo único que nos salva es ¿qué? Es Jesucristo. Dentro de estas 7, ¿dónde está el catolicismo? No hay. Necesitas aceptar a Cristo. Ya la creación, la conciencia y la ley es lo que te prepara. Amén. Hay gente que ha sido preparada por esto para que cuando encuentre a Jesús lo acepte. El evangelio te prepara para que cuando encuentres a Jesús lo aceptes. El testimonio de una otra persona te prepara para que aceptes a Jesús. O aún tu experiencia personal. Les he dicho, el mismo Señor Jesús a musulmanes que nadie les ha ido a predicar, los levitas pasen. A musulmanes el mismo Señor se les ha aparecido, les ha mostrado sus heridas y les dice, soy yo a quien tú persigues. Y los musulmanes han aceptado a Cristo por multitudes, aunque les ha costado la cabeza, hermano. Eso se llama una experiencia personal. Cuando tú tienes un encuentro con Él, hermano, olvídate lo que te digan, así te cueste la cabeza, así te cueste la vida. Y nunca vas a comparar, hermano, tu experiencia con Él
La realidad que tienes con Jesús, esa luz, con un novio, con una novia, con un noviazgo, con una persona, es incomparable. Por eso sufres, porque cuando tú pones en lugar de Cristo a cualquier otra persona, el Señor no lo va a permitir, y tarde o temprano esa persona te va a defraudar, te va a desilusionar, porque la pusiste en el lugar de Jesús. Si no puedes decir amén, di amén. Hay algunos que ya lo han vivido y otros están en proceso. Entonces es mejor arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, porque puse una criatura en tu lugar. Nunca, Dios me guarda, hermano. Doy gracias a Dios porque mi esposa nunca ha peleado el lugar de Dios. Ni yo he peleado con ella el lugar de Dios. Nunca le he dicho: sí, oye, ¿a poco amas más a Dios que a mí? Pues claro, tiene que amar más a Dios que a mí. Sí, tiene que amar a Dios más que a mí. Yo amo más a Dios que a mi esposa y que a mis hijos. Tenemos que elegir, hermano. Pero el problema es cuando pones a otra persona. Pero cuando tienes una experiencia personal, nada vale la pena más que eso que has vivido. Jesús es la luz, pero todos estos 7 te llevan a Jesús. ¿Cuál te falta? ¿Cuál necesitas? Tal vez tú ya conoces a Jesús, el Evangelio, pero tu conciencia ya se cauterizó. Haces lo malo y ni te sientes mal. Tu conciencia ya se cauterizó. Necesitas que esa luz te alumbre. Hay gente que es muy intelectual, muy acá. Pues tal vez la creación te ayude. Amén. Pero necesitas pedirle a Dios: alúmbrame. Amén. Queremos que México conozca el Evangelio, a Cristo. Pues necesitas ser alumbrado tú. Y necesitas levantarte como una luz. ¿Podemos orar? ¿Aprendió algo? Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Margarita, le habla a la pastora, por favor. Vamos a orar. Puede levantar su voz y puede decirle al Señor: alúmbrame. Alumbra mi vida con tu luz. Alumbra mi vida con tu luz. El Señor nos ha hablado con su creación. Nos ha dado una conciencia. Nos ha dado su ley. Nos ha dado el Evangelio. Nos ha dado el testimonio de otros. Nos ha dado una experiencia personal. Pero nosotros necesitamos ver a Jesús. Todo eso Dios nos lo da. Ver a Jesús, ver a Jesús. Dile al Señor. Puedes levantar tu voz. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hermana Rosy, hermana Maura, ¿pueden orar con las visitas? Hay varios. Hermano José Luis, ¿me ayudan orando? Levante su voz y dígale: yo quiero una luz. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar. La luz de Jesús que brille en todo lugar,
ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Hermana Ruth, ¿me ayuda por favor? Hermana Ruth Higueros. Dígale al Señor, levanta tu voz, dile: yo quiero que la luz de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Puedes orar y darle gracias a Dios por alguien que ha sido una luz para ti. Pero dile: Señor, perdóname y ayúdame a mí a ser una luz. Ayúdame a mí a ser una luz. Tú eres mi luz, Jesús. Tú eres mi luz. Gracias porque los 10 mandamientos me guiaron para arrepentirme. Me enseñaron que estaba mal. Tu creación me ha enseñado, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tu creación me ha enseñado que tú eres real y vivo. Mi conciencia me habla y me dicen que estoy mal. Mi conciencia me habla y me dicen que estoy mal. Los mandamientos de Dios que he escuchado y aprendido también me redarguyen y me dicen lo que está mal. Pero gracias, Señor, porque todo te apunta a ti, porque tú moriste en la cruz para salvarme, para perdonarme. Gracias por la sangre de Jesús. Gracias porque el Evangelio me habla de ti, porque cuando veo a otro cambiado y transformado, es que tú lo hiciste, es que tú lo hiciste. Y porque aquel que cambió mi vida fuiste tú. Tú cambiaste mi vida, te acepté en mi vida y en mi corazón. Hoy vengo delante de ti. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal